La información ahora. Información ahora. Novena temporada. ¿Por qué nos inundamos? El problema que yo veo con las obras es que ya actúan cuando ya pasó. No sé si ustedes vieron las obras de Peñuelas, que ya están haciéndolas cuando ya está lloviendo. Eso no tiene ningún sentido. Estas obras se deben de hacer en temporada de secas, cuando hay sequía, y terminarlo antes de la temporada de lluvias. Las colonias que tenían mayor poder adquisitivo y mayor acceso a parques, áreas verdes, tenían unos niveles bastante buenos para absorber la mayoría del agua que se precipita. Eso obviamente es una ventaja para ellos lo saben. Ellos saben que tener espacios verdes significa menos inundaciones. En Querétaro no llueve mucho, pero son torrenciales, justamente por esta dinámica que tenemos al estar en el altiplano, son torrenciales. Entonces estas colonias se ven muy vulnerables en el sentido de estos riesgos de deslaves, o que se les caigan rocas o suelo y demás. La queretana podía haber funcionado como para retener todo el escurrimiento que viene desde el Zapote, otra zona también muy importante aquí en Querétaro, pero pues no se pudo, simplemente nada más se dejó como un parque recreativo. Y hay muchísimas hectáreas que no están restauradas. Hola, mi nombre es Jorge Ibares, soy geógrafo ambiental especializado en geomática. Ok, y bueno, empezar con esto, ¿no? De la temática. Pues en cuanto a tu especialidad, saber esto de por qué ocurren las inundaciones en la ciudad. Bueno, particularmente las inundaciones en la ciudad es una serie de factores y variables que son dinámicas a lo largo del territorio. Las principales causas normalmente son naturales o ambientales, normalmente la construcción cerca de laderas, en zonas muy vulnerables o zonas que el suelo es muy frágil y bueno, por ejemplo, normalmente hay gente que construye en zonas como, digamos, cerca de rocas madres, normalmente de suelos erosionados, que a veces sí facilita muchísimamente la estabilidad. Sin embargo, muchas personas no consideran que a veces el suelo se mueve y al nosotros traer suelo de otra parte de la cuenca, normalmente satura los sistemas de drenaje de la ciudad. Casi siempre es una de las razones principales empezar a construir estas zonas naturales sin un ordenamiento territorial real. Sí, claro. Y también pues algo que suele decirse mucho, ¿no? Este tema de que la filtración del agua ya no es la misma que, por ejemplo, hace años, ¿no? También de eso, pues, ¿qué tanto hace que haya cambios como para que ocurra esto de las inundaciones? Bueno, particularmente lo que yo he visto y que me gustaría criticar mucho al Atlas de Riesgo de Querétaro es que no se le da mucho énfasis al nivel de permeabilidad del suelo, lo cual es posible de medir actualmente con las nuevas herramientas de percepción remota y a las autoridades correspondientes de hacer el Atlas de Riesgos, si no incorporan estos modelos, difícilmente vamos a ver el nivel de permeabilidad de los suelos y realmente vamos a generalizar que el mismo suelo tiene el mismo nivel de impermeabilización, pero no es cierto, eso es una mentira. El suelo es muy dinámico y si no empezamos a medir esos datos, pues no vamos a tener certeza de la infiltración de la ciudad. Claro, bueno, también que nos puedes contar esto, ¿no? De cuál es la importancia de que haya un atlas de riesgo actualizado. Bueno, la importancia del Atlas de Riesgo particularmente no es un problema de Querétaro, es un problema de todo México, que los mapas de riesgo tienen un enfoque técnico meramente. ¿A qué me refiero con esto? Solamente consideran cuestiones morfológicas, por ejemplo, pendiente, altitud, y hay cosas que se les va mucho de las manos. Por ejemplo, normalmente usan los niveles de infiltración en base al uso de suelo y vegetación, el cual está desactualizado, que no es culpa de INEGI. INEGI es un gran organismo que es el que crea toda la información. Básicamente gracias a INEGI tenemos toda la información. Sin embargo, normalmente como no se le da esa prioridad el recurso económico, pues INEGI se sobrepasa y no puede actualizar los datos tan constantemente. ¿Qué pasa? Tenemos datos desactualizados cuando la realidad de la ciudad es que es muy dinámica y si no empezamos a actualizar los datos al menos cada 2 años, vamos a tener más problemas en cuanto a la medición de los datos. Y el problema es que este instrumento es muy básico, particularmente. Yo lo he visto y veo que solamente meten cosas muy técnicas, pero ni siquiera están metiendo variables sociales o de infraestructura. Por ejemplo, una colonia que tiene riesgos meteorológicos muy similares es Loma Dorada y la Menchaca. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos colonias? Que Loma Dorada tiene muchísima infraestructura y tiene casas tiene mayores soportes sus casas, sus calles y sus drenajes.
Sin embargo, Menchaca no se está considerando esta parte social donde la infraestructura es más deficiente justamente por la carencia. Y claro, hay muchos más riesgos que en Loma Dorada, pero al final, aunque tengan un territorio muy similar, una morfología muy similar. Ok, y bueno, o sea, también tú has tenido que hacer como un mapeo y lo has abierto como para que esté más público y la gente pueda consultar como esto de las colonias, ¿no? Claro que sí. Pero primero quiero dar las gracias a OpenStreetMap, el equipo de HotMaps, que me permite meter los datos que yo generé de manera pública y libre, que ustedes pueden acceder completamente gratis y ustedes analizar. No se trata de sustituir el atlas actual, sino aportar algo nuevo, aportar un enfoque diferente, tal vez cuestiones biológicas que no se toman mucho en cuenta, cuestiones de cobertura de suelo que no las usan a detalle. Y ya ni te digo de las variables sociales, ¿no? Realmente yo creo que es muy importante empezarlas a integrar en los estudios técnicos, pero justamente la mayoría de gente puede acceder a esta información y ustedes también pueden aportar sin ningún problema. Creo que cada día hay que actualizar los datos y hay que entender que nuestra realidad es multivariable. Hay millones de variables que cambian nuestra dinámica y no solo 3 variables como es pendiente y altitud. Eso es algo muy básico y no nos dice realmente los riesgos que estamos presentando como ciudad. Sí, en el caso de Querétaro, cuando tú quisiste consultar el atlas de riesgo, ¿hasta cuándo es que está actualizado? ¿Hasta qué fecha es el último atlas que se puede consultar? Ok, voy a decir algo medio polémico. Hay una empresa consultora que se llama Six Solutions que dijo que en 2024 actualizó el mapa atlas de riesgo y dije, qué bueno, vamos a consultarlo. No está disponible. Cada vez que entras a la página te dice no está disponible. Seguramente no le han dado mantenimiento al servidor, quién sabe, tendrán sus motivos. Pero después chequé la aplicación porque también presumían muchísimo una aplicación móvil de que te dice la información de los riesgos. Y la aplicación solamente tiene unos PDFs que son como unos criterios a considerar si hay un terremoto, si hay un incendio, que son muy importantes, pero eso no es cartografía libre, eso es simplemente una aplicación y pues me da mucha tristeza con el nombre SIG. O sea, yo me imaginaría que ellos van a aportar a la cartografía y al mapeo abierto, pero no hay información. Y el último atlas que está actualizado es de 2019 y como repetí, es un atlas muy sencillo, no representa realmente lo que es la ciudad. Claro, y en este pues trabajo que tú hiciste de hacer como distintos mapas, ¿no? Para poder actualizar esto que ocurre, pues ¿qué es lo que encuentras? ¿Qué lectura has tenido de esto? De qué está pasando en el tema de inundaciones en Querétaro. Particularmente lo que me doy cuenta es que primeramente, lo primero que yo quise analizar fueron los niveles de permeabilidad del suelo y yo me di cuenta que las colonias que tenían mayor poder adquisitivo y mayor acceso a parques, áreas verdes, tenían unos niveles bastante buenos para absorber la mayoría del agua que se precipita. Eso obviamente es una ventaja para ellos lo saben, ellos saben que tener espacios verdes significa menos inundaciones y no optar tanto por tener pavimento en toda la ciudad, ellos lo han sabido hacer así, pero también nos habla algo de un poquito de la desigualdad social en el acceso a las áreas verdes y al final esas personas más vulnerables no solo están vulnerables económicamente, sino hidrometeorológicamente. Esa es la primera cosa que yo pude analizar. Entre esto también, pues, ¿qué colonias en las que pasa que nos inundan y son de mayor poder adquisitivo? También, ¿cuál es la comparativa con qué colonias que no lo son? Ok, particularmente yo vi que este corredor de Bernardo Quintana, que es Álamos, Jardines de Querétaro, Bosques del Acueducto, Carretas, hasta Arquitos, son colonias realmente con un poder adquisitivo intermedio, medio a alto. Entonces, la mayoría de esas colonias presentaban la mayor cobertura vegetal, presentaban el menor número de inundaciones, a contrarrestarse con otras colonias que van más hacia el noroeste de la ciudad, como lo son Satélite, Tintero, Carrillo, que normalmente, potencialmente, estas colonias se inundan, pero tampoco tienen mucha cobertura vegetal porque particularmente pasa en Carrillo que la industria lo sobrepasa. Al haber gran cantidad de industria, no permiten espacios donde el agua pueda infiltrarse. Y a diferencia de otras colonias más privilegiadas que no tienen industria, entonces por lo tanto no tienen esta estructura limitante como otras colonias más populares. Es lo que yo he visto particularmente. Ok, y pues también, ¿no? Saber cuáles son como estos puntos que están en focos rojos
y qué tendría que hacerse en los puntos que llegan a estar en focos rojos. Hay muchos focos rojos, particularmente Menchaca y San José del Alto. Hay una situación muy intensa en ese sentido. Yo creo que las autoridades deben darle muchísimo más importancia a esas colonias más que a las colonias más privilegiadas, que sí entiendo la lógica, pero no puedo entender por qué es que esas colonias son aún más vulnerables. ¿Por qué? Porque ni siquiera están viendo los atlas bien, no están viendo un atlas completo donde realmente ellos son los que peor les va. Porque voy a poner un ejemplo. En Menchaca no pasa mucho que se les inunde, se les estanque el agua, pero sí de que se escurra todo el agua, que se les pueda llevar a sus vehículos, que por sí cuesta mucho tener un vehículo y que se te pueda llevar en una corriente, en una temporada de precipitación muy alta. Que sí, hay que decirlo, que en Querétaro no llueve mucho, pero son torrenciales, justamente por esta dinámica que tenemos al estar en el altiplano, son torrenciales. Entonces estas colonias se ven muy vulnerables en el sentido de estos riesgos de deslaves, o que se les caigan rocas o suelo y demás. Y luego, ¿qué pasa? Más abajo, llegando a San Pedrito Peñuelas, toda esta zona, ya no pasa tanto esto, pero todo el agua se acumula ahí. No podrán mentir los vecinos de Lomas de San Pedrito Peñuelas y todas esas colonias, que sus colonias siempre se inundan, y este es el motivo, esta falta justamente de tanto de obras, y no solamente también de las obras, porque normalmente hablamos siempre de obras. Cuando hablas con un ingeniero te dice, es que necesitamos más obras, canales más grandes. No dimensionan que a veces abrir un canal más grande va a entrar más agua, pero nunca hablan de que a lo mejor estaría bien empezar a reincorporar los ríos urbanos, otros sistemas, otras maneras a lo mejor de urbanismo, y no simplemente pensar que la infraestructura va a solucionar todo. Ya lo hemos visto en todas las ciudades de México que no ha funcionado, y por algo debe ser. Claro, y o sea, por ejemplo, como alrededor de cuántos lugares se encuentran en zonas rojas. En zonas rojas, particularmente casi todo el norte de Querétaro, lo que va de Menchaca, San Pedrito Peñuelas, Las Américas, también es súper vulnerable esta colonia. Toda esta franja de Querétaro tiene niveles de vulnerabilidad muy altos, cosa que el Atlas de Riesgo medio simplifica, te dice de manera sencilla, ok, Menchaca es un poco más peligroso y aquí es menos inseguro. La realidad es que cada uno tiene diferentes riesgos hidrometeorológicos a su contexto, ya sea inundaciones o deslaves, pero ambos están en riesgo. La segunda zona que yo veo más problemas es yendo hacia Satélite, Cerrito Colorado, todas estas zonas que también pasa lo mismo, se escurre el agua y se termina inundando en Tintero, en Carrillo, todas estas colonias. Pasa la misma dinámica que en esta colonia. Donde yo veo menos riesgos es en Centro Sur, particularmente ayuda mucho que esté el Cimatario y el Tángano. Y bueno, también si no estuviera Peña Colorada particularmente cubriendo la frontera de Menchaca, sería muchísimo peor. No quiero imaginar qué pasaría si se llegara a destruir Peña Colorada. Claro, ¿y tú crees que ha habido como intervenciones o obras que hayan intentado como dar un mejoramiento a este tema de las inundaciones y que justo no lo hayan logrado? Es que el problema que yo veo con las obras es que ya actúan cuando ya pasó. No sé si ustedes vieron las obras de Peñuelas, que ya están haciéndolas cuando ya está lloviendo. Eso no tiene ningún sentido. Estas obras se deben de hacer en temporadas secas, cuando hay sequía, y terminarlo antes de la temporada de lluvias. Pero a mí, yo veo mal esto. Sí ha habido como trabajos para esto, pero están a destiempo. Eso no va a ayudar. Van a seguir los mismos riesgos y va a salir más caro la propia obra para empezar a restaurar todo. Claro, y también llegaste a mencionar, ¿no?, que por ejemplo el Parque La Queretana pudo ser como algo que podría servir como para mayor filtración, captación, pero que no llegó a cumplir con ello. Exactamente, La Queretana es todo un tema interesante, daría incluso para hablarlo completo La Queretana, pero a resumen, La Queretana, si bien antes era una zona agrícola la intención era restaurarla. La verdad no sé qué tiene de restauración ecológica eso, porque a mí se me asemeja a un cotoclub de golf, porque tienen estas áreas como verdes o esos cuerpos de agua cerrados, que realmente lo que necesitamos es infiltrar el agua al suelo, no tenerla estéticamente ahí bonita. Que podría funcionar desde un punto de vista como un parque, funciona, pero no es una obra de restauración ecológica, eso no lo es. Y es muy importante porque esta zona, particularmente de lo que es Satélite, era una zona muy erosionada hace cientos de años, siempre fue una zona bastante erosionada,
justamente por el escurrimiento del agua. Cuando se empezaron a desplazar las personas que vivían en Carrillo y en estas zonas más hacia arriba, hacia Satélite, empezaron a construir ahí, pero justamente como esta dinámica ya estaba erosionada, el agua ya tenía esa trayectoria predeterminada a nivel de cuenca. Y entonces normalmente la Queretana podía haber funcionado como para retener todo el escurrimiento que viene desde el Zapote, otra zona también muy importante aquí en Querétaro, pero pues no se pudo, simplemente nada más se dejó como un parque recreativo y hay muchísimas hectáreas que no están restauradas, que deberían de ser restauradas, pero no, al final tiene potencial ese parque, pero de momento no lo cumple. Ok, y pues ahora sí que para ir cerrando, ¿no? Como de cuáles serían como pues las prevenciones o las soluciones que recomendarías que podrían funcionar como tal vez para minimizar como afectaciones tras las lluvias. Primeramente, actualizar el atlas de riesgo y hacerlo libre, público, con cartografía libre. ¿De qué sirve que nos digan en un medio de comunicación? Se invirtieron 20 millones en actualizar el atlas de riesgo, pero ¿dónde está? ¿La información es libre? Invirtieron en una aplicación, pero la aplicación no me está diciendo nada, no me está dando detalles por colonia. No estoy viendo ni siquiera un estudio por colonia y por vulnerabilidad por colonia. Primeramente hay que actualizar el atlas, pero a muchos niveles, no solo a un nivel hidrológico y vegetativo biológico, sino también a un nivel social. Tener diferentes variables en las que podamos integrar diferentes estudios y realmente saber qué personas realmente lo necesitan porque son más vulnerables económica y ambientalmente, en todo sentido. Porque al final la gente con menos recursos van a ser los que peor les va a ir por el calentamiento global y todo lo que repercuta de ello. La segunda cosa que yo veo, particularmente, sí hay que empezar a lo mejor no tirar basura a la calle, así, eso es muy importante, pero va más allá también. Muchas veces los drenajes se tapan por el suelo, muchas veces estas áreas verdes tienen suelo y este suelo es muy muy importante también para las reforestaciones, para las restauraciones, y si estos suelos se siguen yendo hacia los drenajes, siempre vamos a taparlos. No solamente la basura, lo que no te dicen es que también hay mucho suelo ahí tapando los drenajes y justamente por estas zonas que ya no están protegidas con cobertura vegetal y que simplemente están especulando, destruyendo, hasta simplemente dejar todas las partes desertificadas y que el agua pueda fluir libremente. Y la tercera cosa que debía hacerse es, se tienen que reactivar los ríos otra vez, los ríos urbanos. Esto es un problema, incluso yo diría que mundial, no solamente ni de México ni de Querétaro, que se le da mucha importancia a la infraestructura, e incluso es irónico sabiendo que la mayoría de carreteras están construidas arriba de un río, y incluso lo vemos con el nombre río no sé qué, río X, río Y, es que eran ríos antes, y es puro sentido común. ¿Qué esperas que pase en un antiguo río, en una calle que antes era un río? Es puro sentido común. Y creo que sí, empezar a ver un urbanismo más hacia integrar la naturaleza dentro del urbanismo, porque la naturaleza nos puede destruir, pero no necesitamos de ella, al final de cuentas. Yo creo que son los tres pasos más importantes. Sí, claro, que luego también mucho es lo que suele decirse, ¿no? Cuando llega a haber como inundaciones como muy fuertes, se dice esto de que pues el agua tiene memoria y que lo que está pasando es que nuevamente como que la naturaleza se vuelve como a reapropiar de la zona, ¿no? Exactamente, es el agua recordando dónde estaba. Es como cuando la gente ve en Cibatá especies y se hace alucinante ver una especie ahí. Pues claro, era su camino biológico, era su corredor biológico. Lógicamente va a pasar por tu casa porque antes era su ecosistema. Lo mismo pasa con el agua, tiene una memoria y ahí está. Entonces lo mínimo que podemos hacer es volverle a dar algún camino a los cauces de agua, que no sean tapados, que se pueda infiltrar el agua al suelo, y eso también evitaría muchos problemas que pasan actualmente, como los socavones incluso. Ok, pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por invitarme.